A continuación, causa y efecto. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Causa y Efecto. Los efectos en política y economía analizados desde su causa, con la conducción de Diego Ordóñez. Causa y Efecto. Bienvenidos nuevamente a Causa y Efecto, los efectos en la política y la economía analizados desde las causas. En estos días se han suscitado muchos cambios. Uno importante ha sido el cambio de la ministra Viteri por el economista Richard Martínez, que hasta hace poco era presidente del Consejo Empresarial, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias. Y eso abre muchos retos, abre expectativas, ¿no? Genera muchas dudas y también se espera algunas certezas. Vamos a conversar sobre este tema hoy con el economista Gonzalo Maldonado. Él es articulista y quisiera conversar con él respecto a qué es lo que tiene que hacer el ministro, qué se espera del ministro, qué se espera de la política económica, qué es lo que desde el punto de vista del análisis nos debe llevar a plantear como necesario en este momento en materia económica. Gonzalo, gracias por estar aquí. ¿Tú crees que va a haber posibilidad de que no solamente el giro que parecería se va a dar pase por poner a una persona que no sea del círculo correísta, sino que además eso venga acompañado de un programa económico y ese programa económico responda a lo que el Ecuador necesita en este momento? Claro, no solo depende de digamos, para que haya un cambio sustancial en la política económica, que es todo lo que es realmente lo que espera la ciudadanía ecuatoriana con este nuevo reemplazo, con el reemplazo de Richard Martínez a la exministra Viteri, digamos, para que ese cambio se cristalice en políticas económicas nuevas, ¿no es cierto? No solo se requiere un nombre, se requiere obviamente de un equipo, se requiere de un paquete de medidas, digamos, coherente, consistente, y se requiere también del apoyo político del régimen, ¿verdad? Richard Martínez es un técnico, es una persona, me parece, conocedora de su materia, que ha venido, digamos, estudiando, ¿no es cierto?, la situación económica y social del país durante muchos años por su actividad gremial, y ha venido también proponiendo y liderando diálogos con el sector público para promover este tipo de consensos que permitan establecer una línea de trabajo de largo plazo. Entonces, esos requisitos, esos prerequisitos existen. La duda está en que si es que Richard Martínez va a tener el suficiente apoyo político, por un lado, y si es que Richard Martínez, por otro, también tiene el equipo técnico necesario para articular una serie de soluciones a problemas muy complejos, y también el peso específico para llevar adelante una agenda así de ambiciosa como lo que tenemos. Digamos que el Ecuador puede asimilarse de alguna manera con Argentina en términos de lo que los daños, los perjuicios, la destrucción del sistema económico que provocó el kirchnerismo, como provocó el correísmo en el Ecuador. Macri asume el gobierno y empieza un proceso de gradualismo. Y hasta lo que se ha visto hasta ahora, 2 años luego del inicio del gobierno de Macri, pues ha tenido que recurrir a un pedido de salvamento del Fondo Monetario. Salvataje del Fondo Monetario. $30 millones. Y eso nos induce aquí al interior del Ecuador a discutir sobre qué es mejor, el shock o el gradualismo. El shock quiere decir frenar, retroceder, o el gradualismo quiere decir lo que sucedió en Argentina, poco a poco los ajustes. Digámosle a quienes nos escuchan, ¿qué es lo que podría ser más conveniente desde tu punto de vista? ¿Gradualismo o shock? La respuesta no tiene a esa pregunta, que es muy interesante y es clave además, no es de orden económico, sino es de orden político. Entonces, si es que este gobierno siente que tiene el suficiente capital político
como lanzar medidas de shock, esa sería la solución. Pero ese es un segundo momento. Y estoy de acuerdo contigo, pero quisiera analizar por las etapas. Lo primero es una definición de qué es lo que necesita el Ecuador en este momento. En este momento el Ecuador necesita un ajuste, entendido como una reducción sumamente importante. Estamos hablando de varios puntos del PIB, seguramente 4, 5, 6 puntos del PIB en el gasto público, por un lado. Por otro, urgentemente, y esto yo creería que debería ser la prioridad más grande, más alta del nuevo ministro, renegociar la deuda externa. Esos dos puntos serían. Pero eso significa cortar el gasto en 4 o 5 puntos del PIB. Que son 4.000, 5.000 millones. Eso es ¿En qué periodo? Debería hacerse en el plazo de un año, año y medio. Eso es shock, ¿verdad? Entonces, para que ese shock se atenúe, para que no tenga un impacto mayor desde el punto de vista del empleo, la producción y por lo tanto en los indicadores sociales, tiene que haber, a medida que se retire el gasto, el flujo de gasto público, inyectar un flujo de inversión privada. Pero para eso se necesita estabilizar las finanzas públicas y para eso se necesita renegociar la deuda. Entonces, yo creo que el ministro Martínez lo que debe estar ahorita ya tomando un avión para irse a Washington y a Nueva York para renegociar la deuda. Si no se cumple con ese requisito absolutamente ineluctable, cualquier propósito, cualquier medida, cualquier plan no va a hacer sentido, se va a caer a mi modo de ver. Si el presidente Moreno no decide reducir gasto en los términos que tú estás planteando, y reducen gasto en los términos que hasta ahora han planteado, porque han planteado un punto, medio punto del PIB, una cosa, digamos, irrelevante en términos de el volumen del gasto, más el volumen del déficit, porque tenemos un déficit de alrededor de 7.000 millones y un volumen de gasto inmanejable. Como dato es importante señalar que ya al parecer la caja fiscal está agotada, así yo no sé dónde van a... La caja fiscal, imagínense, y esto es un dato importante para quienes nos ven y nos escuchan en este momento, en enero se colocaron bonos por $3.000 millones, ¿verdad? 3.500. 3.500 millones de dólares. 3.500, bueno, y bueno, evidentemente eso alimentó la caja, digamos, del Tesoro Nacional. Ahora ese saldo es menos de mil millones de dólares. O sea, en el lapso de un trimestre, básicamente, se han ido 2.000 millones de dólares. ¿A dónde se fue ese dinero? Básicamente a cubrir gasto corriente y también a otro rubro muy importante, que es a cubrir el servicio de la deuda. El gobierno dijo que la deuda era exorbitante, que el gasto estaba... que no estaba la mesa servida, que fue la mentira con la cual Correa emigró a Bélgica. Y lo ideal, y el presidente Moreno dijo pues que había que hacer reducción del gasto. En enero ingresaron más empleados públicos hasta la fecha. El gasto en salarios ha subido, de hecho, ¿no es cierto? Entonces no hay, no hay esa conciencia de que se está jugando con fuego y de que de un momento a otro el formato monetario puede colapsar básicamente por una ausencia de dólares, billetes. Eso es en esencia lo que puede pasar. Es salir de la dolarización a la fuerza. Porque va a haber un momento en que los acreedores simplemente no quieran refinanciar la deuda, porque lo que estamos haciendo ahora es reemplazar deuda, ¿no es cierto?, barata con deuda más cara. Entonces colocamos bonos a una tasa X para pagar bonos, para pagar capital e intereses que ya siendo altos, incluso son digamos más bajos que la nueva deuda. Entonces estamos haciendo crecer ese déficit, digamos, financiero, ese agujero financiero que se ha creado el Estado en los últimos 11 años. Ese es el problema. Ahora, te señalaba este tema del incremento del gasto, el aumento de la burocracia. No obstante, el presidente había reconocido el hecho de que la economía estaba en soletas. Eso es la realidad. Eso es lo que dejó Correa. ¿Cómo entonces pensar? Y aquí viene el punto, la segunda etapa. Tú decías, necesitamos un plan
el plan debería ser, más bien dicho, de shock. No podría ser una cosa gradual porque las circunstancias no permiten, ¿no? El presidente ha aumentado el gasto, ha aumentado la burocracia, ha emitido más deuda, lo cual parece inevitable. ¿Cómo podríamos entonces avisorar un radical cambio de punto de vista que le permita a él tener la voluntad política y el soporte político como para impulsar un programa de shock? Tiene que haber un grupo de economistas, supongo yo, liderados por el ministro de Finanzas, que junto con un grupo de politólogos le expliquen que si es que no hacemos un programa de ajuste, el costo político para él puede ser peor, porque puede haber una crisis de liquidez y luego hasta de solvencia del país. Y podemos llegar a un momento, digamos, tan dramático como el que se vivió en el 99. Entonces, todavía hay esa, me parece, esperanza, ¿no es cierto?, de que se puede patear el problema hacia adelante. El precio del petróleo está subiendo, entonces eso de alguna manera creo que está en el inconsciente colectivo de los políticos. Dice, bueno, eso finalmente nos permitirá salir y como sea, yo presidente, he de terminar mi término, mi periodo gubernamental. Como sea. Como sea, ¿no? Pero no creo que digamos, ¿para qué gobernar entonces? Si claro, tomar las medidas. Del lado correísta ahí empiezan con este argumento, ¿no? Si el precio del petróleo está subiendo, ¿cuál es el problema? Pero ¿por qué es insuficiente? Es que no, o sea, para poder subsistir, pero miren Venezuela, ni con el precio del petróleo en 140 o 130 dólares del barril pudo salir adelante. Nosotros con menos razón. Para poder subsistir deberíamos tener un precio del petróleo y una producción creciente siempre, porque lo único que hace el erario nacional es seguir gastando. Y digamos, y como se contrae la economía, recaudando cada vez menos. Entonces es una salida, es un problema que no tiene salida si es que no se toman medidas de ajuste. Ok, tú planteabas como prioridades la primera, que es la reducción radical del gasto. Sí. Eso pasa por reducir, achicar, hacerle flaco al Estado obeso, ¿no? Eliminar empresas o liquidar empresas públicas. Venderlas, ¿no? Venderlas, bueno, si son deficitarias, digamos que regalarlas, ¿no? Que alguien se haga cargo de las deudas. Entregar al sector privado actividades estatales. Ciertamente, concesiones, como el término está de moda ahora, estas alianzas público-privadas, que a mi modo de ver es lo mismo que concesiones o privatizaciones. Que una delegación del Estado a la... Sí. También vender las hidroeléctricas, pero difícil, ¿no? ¿Quién puede comprar infraestructura que además no está concluida, que tiene problemas? No está concluida y que al parecer tiene problemas de diseño y de construcción. Y además, al parecer va a ser imposible recuperar esa inversión, porque ayer le escuchaba al ministro de Energía que decía que el estándar, el costo promedio por megavatio en este tipo de centrales es $1.400 millones. Aquí es 4.000 millones. Entonces, no veo qué inversionista, digamos, serio y profesional en el área vaya a querer pagar 4.000 millones el megavatio. Debería hacerse cargo de los sobreprecios, ¿no? Al parecer. Porque entre 1.000 y 4.000 la diferencia es sobreprecio. Claro. Comisiones y corrupción. Claro. Entonces, eso es lo que decía el ministro. Bueno, entonces hablabas de la prioridad, ¿no? La prioridad es reducir el gasto. Eso tiene un costo político alto. Y va a tener que pagarlo. Segundo, renegociar deuda. Tú dices, el ministro debía estar ahí en Washington a buscar un mecanismo. Pero ¿tú crees que va a ser sencillo para el gobierno refinanciar la abultada deuda? Estamos hablando de deuda de 58.000 millones. ¿Cómo refinanciar eso? ¿Cómo el Fondo Monetario, el Banco Mundial van a exigirle un plan, van a exigirle mínimos ajustes? Correcto. Y eso puede llevar un año y medio para... Bueno, todo depende de la voluntad política que existe entre las partes. El FMI es un órgano eminentemente político, ¿verdad? Entonces, el ministro puede ir ya con un set de medidas de ajuste, de recorte del gasto que hayan sido ya autorizadas por el presidente y firmar una carta, digamos, un borrador de carta de intención, y comprometer el apoyo ya financiero del FMI, que podría
bordear los 10 o 15 mil millones de dólares. Entonces la entrada del FMI abre las puertas de los mercados internacionales, donde se puede hacer una colocación así ya masiva de bonos en los mercados internacionales, donde además la banca ecuatoriana debería, y las empresas ecuatorianas grandes, AAA, deberían participar comprando también. Poner un poco de caja sí. Pero bueno, digamos que debería haber suficiente garantía. La garantía sería esa, ¿no? La garantía sería de que estoy yo, empresa AAA del exterior o empresa AAA del nacional, estoy invirtiendo en un bono, cuyo gobierno tiene una visión económica y un plan económico absolutamente consistente, tanto así que el FMI le ha dado, un visto bueno a ese programa. Pero uno de los componentes importantes de la deuda es la deuda del Estado con la seguridad social. Ciertamente. Esto ¿cómo renegociarlo? ¿Cómo renegociar el aporte del 40% de los fondos de salud que tiene que pagar el Estado? Eso el Estado tiene que devolver, el gobierno, el Estado tiene que devolver ese dinero al IES con intereses. Eso bordea alrededor de 7 mil millones de dólares. Se tiene que hacer un gran paquete, esa es la parte sustancial del programa, una refinanciación total de todos los pasivos del Estado, todos los pasivos públicos, y esa deuda que tú mencionas con el IES es parte de esos pasivos. Entonces hay que hacer seguramente por tramos. Yo en mi columna hace meses proponía la idea de crear un fideicomiso de inversión con ley de Nueva York, para que en ese fideicomiso emita bonos de distintos plazos, distintas clases, bonos convertibles, acciones preferidas, acciones ordinarias, etcétera, 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 etcétera. Mecanismos hay. Lo que falta poder ver falta de decisión. Y eso, pero técnicamente es fácil hacerlo. No, eso ya se ha hecho, no estoy yo, inventándome nada nuevo. Ya se ha hecho, incluso Colombia también ha hecho algo así. Se puede uno, educar, ver la experiencia colombiana para replicarla simplemente y adecuarla a las circunstancias. Dicho al margen, hablando de la seguridad social, eso pasa también por dar alguna salida, alguna solución a la administración de la seguridad social, que deje de ser botín político, ¿no? Que deje de ser una parte o dependiente de la función ejecutiva, ¿no? Ahí algún rato conversaba con un dirigente sindical la posibilidad de convenir en privatizar la administración de la seguridad social. La administración, digamos. Correcto. Yo estoy de acuerdo, yo creo que habría que dejar que las personas escojan el seguro social o el aseguramiento que quieran. Esa sería la opción más óptima, ¿no? Óptima, ¿no? Pero en un proceso podría ser una alternativa que se privatice la administración. Claro, y además en el IES no debería participar el gobierno, porque el gobierno no tiene nada que decir ahí, no es dueño de los recursos. Los dueños de los recursos del IES son los empleados. Son los aportantes. Y las empresas. Los que aportan, que son empleados de trabajo. Bueno, entonces tenemos una segunda prioridad, la renegociación. Una tercera, política comercial. Claro. Ahí, yo lo que abriría es lo que en economía se llama un orden de liberalización de la balanza de pagos. Primero abriría los mercados financieros, ¿verdad? Entonces Ecuador o el gobierno ecuatoriano, una vez que tenga un acuerdo con el FMI y que tenga bien enrumbado un proceso de renegociación de la deuda externa y que tenga ya aplicado, ya tenga en marcha un proceso muy creíble, ya comprobable de reducción de gasto, ¿no es cierto? Lo que abriría es el país a la inversión extranjera, ¿verdad? Tenemos una ventaja nosotros que somos dolarizados. Y ahora el dólar va a ganar de valor. Todas las demás monedas de la región latinoamericana y de otros países van a perder valor. Estamos en un nuevo ciclo, ¿no? Estamos en un nuevo ciclo, correcto. El año pasado el dólar perdió valor. Ahora retoma su... Y los exportadores se quejaban por la pérdida de competitividad, pues ahora viene la recuperación. Eso es normal. Es normal. Es el mercado. Eso es parte del mercado. Eso los exportadores ahora se van a quejar porque tienen un dólar más caro, pero por el otro lado, por el lado financiero, por el lado de las inversiones, es un activo que el país puede ofrecer porque nosotros no tenemos riesgo cambiario. Entonces, eso yo creo es tú decías abrir la inversión. También habría que
pasa por, decías, liberalizar también el mercado financiero. Sí. Eso quiere decir que el Estado deje de fijar tasas de interés, deje de fijar precios de servicios bancarios, que son las limitaciones que hacen que la banca internacional no se asiente en el Ecuador. Sí. Sí, totalmente. Yo, digamos, el gobierno lo que debería hacer a mi modo de ver es invitar y promover la entrada de un gran banco internacional en Ecuador. Que aumente la competencia y lo que va a significar es reducción de tasas de interés. Así es. Porque eso es así de normal, Eso es así funciona. Así, exactamente. Un BBVA, por ejemplo. Claro. El costo de fondeo de esos megabancos es muy grande. Y esa gente entra a ganar, pues, o sea, no a cogerse, digamos, la mitad del negocio en un par de años. Entonces son muy agresivos a la hora de, digamos, captar dinero y de colocar créditos. Y eso va a significar competencia. Claro. Pero para eso tiene que el Estado sacar la mano de la fijación de tasas de interés, claro, y la fijación de precios de los servicios bancarios. Claro. Paradójicamente, estas medidas que se pensaban eran para favorecer al crédito. Al crédito de los empresarios, afecta, daña, destruye, aumenta el costo del crédito, porque no hay competencia. Política comercial. Y desaparece el crédito. Y desaparece, o sea, simplemente el crédito. Si es que no hace sentido, el gobierno fija una determinada tasa para un determinado segmento, el crédito para ese segmento desaparece. Como sucedió con el microcrédito. Así es. Porque fijaron una tasa que no era rentable para los dueños de los prestamistas y el crédito desapareció. Correcto. Y eso lanzó a los sujetos de microcrédito al mercado informal de crédito, al chulquero. Te decía política comercial. A mí me sorprendió en la entrevista, una entrevista, parece haber escuchado al ministro Martínez, cuando le preguntaron sobre la eliminación de la tasa aduanera. Que no es tasa aduanera. No, pues. Que es un impuesto solapado, ¿no? Porque tasa es contra un servicio. Pero no pueden cobrarnos tasa por un servicio per se, que es el servicio aduanero. Pero él dijo que estaba en discusión. Porque eso debería eliminarse por definición, ¿no? Por definición debería eliminarse, pero ahí tienes ese dilema hamletiano, es decir, ¿cómo elimino, ¿no es cierto?, una tasa ilegal, digamos, inconducente, etcétera, etcétera, y porque me dispararía en el pie, porque dejaría de recibir recursos. Entonces, primero tengo que reducir gastos para eliminar la tasa, o si no voy a ahondar mi problema fiscal, ¿verdad? Entonces yo creo que Martínez lo entiende eso muy bien. Él ha sido muy vocal en ese sentido antes de ser ministro, que esa tasa no es una tasa, es un impuesto y que debe ser eliminada, perdón. Pero claro, ahora que está digamos, al cargo de esta cartera, lo que debería hacer es primero reducir gasto e inmediatamente o concomitantemente eliminar la tasa. Pero ¿cómo estimulas entonces el comercio? ¿Cómo estimulas la inversión si no es reduciendo impuestos? Eliminando el impuesto de salida de divisas. Correcto. Eliminando el impuesto de esta tasa. Todo eso. Eliminando reduciendo, bajando aranceles. Bajando los aranceles de materias primas y bienes de capital. Eso que es el menor ingreso fiscal. Claro. Pero tiene que ser con una inmediata reducción del gasto, pues. Lo que pasa es que no puedes tú, o sea, el cáncer, el tumor maligno de todo este problema económico está en el lado fiscal. Entonces no puedes tú tomar medidas como eliminar el ISD, ¿no es cierto? Porque se van a ir todos los capitales. No sé, ¿por qué se van a ir todos los capitales? Porque saben que hay un problema fiscal latente y puede haber una quiebra del país. Pero tú crees que los capitales que deberían estar en el Ecuador están en el Ecuador o se quedan por el impuesto. Sí. Porque normalmente, si tú ves la tasa, la recaudación en el ISD ha sido creciente. Es decir, no importa que subió del 2 al 5, los capitales han seguido migrando. Por eso es mayor. La salida sería aún mayor. No puedes eliminar estos aranceles porque, claro, van a subir las importaciones. Las importaciones también han subido, pero han subido más, subirían aún más. Eso aumentaría empleo. Pero eso ¿qué haría? Eso reduciría al mínimo la reserva monetaria. Y con eso, sin reserva monetaria, no hay dolarización. Pero ¿tú crees entonces que la balanza comercial afecta la sostenibilidad de la dolarización? Claro. Pero comparativamente la reserva. Pero comparativamente, ¿no? Si ves en otros países hay balanzas comerciales negativas, Panamá, por ejemplo, pero igual la dolarización se mantiene, sí, o El Salvador. Sí, pero ¿por qué? Porque tiene una balanza de capitales muy potente.
Entonces, por eso decía yo, creo que es mucho más rápido, más eficiente liberalizar el mercado financiero para que entren muchos capitales y se pueda, ahí sí, liberalizar el mercado comercial, eliminar tasas, aranceles. Ese sería el orden a mi modo de ver, porque si es que comienzas primero eliminando aranceles, ISDs, tasas, obviamente van a salir más capitales, ya sea por fuga de capitales o por más importaciones. ¿Y eso qué va a hacer? Va a reducir la liquidez en el mercado y va a reducir la reserva. Pero se aumentan importaciones, digamos, en bienes terminados, que sería lo problemático según esta visión que tú tienes. Sí. Eso de todas maneras va a estimular la creación de empleo, va a aumentar la rotación, el consumo, los salarios. Sí, pero el problema es que va a salir más dinero del que entra. Entonces la liquidez, ¿no es cierto? El aceite que permite funcionar al motor se va a ir secando. Y ese es un problema muy, muy serio. ¿Eso qué hace? Dificulta la colocación de créditos. Tú eres un empresario, digamos, de que importa cualquier cosa, lo que sea, ropa. Te bajan los aranceles, dices, listo, tengo una oportunidad de negocio, voy a pedir un préstamo a 180 días para capital trabajo para importarme tanto, algo. No te dan, o te dan una tasa muy alta, a pesar de que bajaron el arancel. Entonces, creo que sin duda que necesitas una solución global, ¿no? Que no es una solución parcial, no son parches. Es muy complejo. Hay otro tema que no hemos hablado, que es el laboral. No es un tema que le importe, sobre el cual el ministro de Economía tenga directa competencia. Antes de ir a ese, otros temas. 2, SRI. Han cambiado ya el director del SRI. Sí. Significaría cambios. Los empresarios han sentido al SRI como un mecanismo de chantaje político, de presión, de hostigamiento. Tiene que hacer su tarea de recaudación de impuestos. Eso es molestoso, ¿no? Eso, de hecho, a nadie le gusta pagar impuestos, a nadie nos gusta pagar impuestos. ¿Crees tú que también pueda haber un reordenamiento del enfoque? Yo tenía la esperanza de que Richard Martínez aproveche esta oportunidad para nombrar a otro personaje, ¿no? A alguien, digamos, mucho... No encuentro un adjetivo, pero me parece que el nombramiento que se hizo ahora esta mañana no es el adecuado. Creo que ahí se falló. Y ahora la otra pieza clave dentro de lo que le compete a finanzas o al ámbito económico, macroeconómico, es el Banco Central. Entonces ahí el nuevo ministro tiene que utilizar toda su influencia para poner no solo a un gerente, obviamente, sino un equipo de gente muy preparada. Pero importaba antes el Banco Central en la medida en que era fuente de financiamiento. Pero ya en ese punto ya... pero monitorear la liquidez es fuente de investigación y consulta. Pero no es lo que era antes, ¿no es cierto? Es una estructura, digamos, de soporte. En realidad, una aberración fue el que se elimine la independencia que tiene el Banco Central, pero en la medida en que... ¿Eso habría que devolverle? Pero muchos hablaban ya de eliminar el Banco Central y juntarle con la superintendencia, en la medida en que lo que había solamente es información y de alguna manera... Pero verás, ahora el Banco Central tiene un problema que es el déficit cuasi fiscal, que se produce precisamente porque le han arrebatado los fondos de la reserva. De los bancos, de los gobiernos seccionales, de las universidades, ¿verdad? Entonces ahí también tiene que haber un personaje muy preparado técnicamente, con un equipo que planteen una solución a eso. Y arreglar la forma en la que se solucionó esto, que fue una forma fraudulenta, ¿no? En términos de entregarle al Banco Central a acciones sobrevaluadas. Unos papeles sobrevaluados, que no había ningún procedimiento de valoración para papeles de la CFN y que en realidad si uno los negocia en el mercado difícilmente van a valer lo que el gobierno dijo que valían para pagar la deuda del Estado con el Banco Central. Sí quiero terminar con esto, Gonzalo, es el tema laboral. Este cambio de la visión, del supuesto cambio, digamos, porque hasta ahora solo tenemos el cambio de la persona. No sabemos todavía cómo va el programa. De acuerdo. Debería también ir acompañado con una reforma profunda de la legislación laboral. Durante el gobierno de Correa se crearon una cantidad de beneficios que han encarecido. Y yo diría a la gran empresa, que es penoso, duro, pero mucho más a los pequeños emprendimientos, a los comerciantes, pequeños emprendimientos, pequeños negocios,
que ahora tienen que pagar una cantidad de beneficios creados durante el gobierno de Correa. Claro, lo que forza eso es que el mercado laboral se informalice a las patadas, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en Quito todos los días. En cualquier comercio mediano o pequeño hay siempre un par de venezolanos ahí trabajando. Seguramente son personas que están trabajando, digamos, que no ganan, digamos, un salario estándar o un salario no están mínimo, dentro del mínimo ni están afiliados a seguridad social. No ganan horas extras. Entonces las autoridades pueden poner por escrito grandes decretos o leyes muy magnánimas, pero si no hay un sustento y una viabilidad económica, eso simplemente no se va a poder cumplir. Entonces se tiene también obligatoriamente que flexibilizar digamos, las formas de contratación laboral. Hay muchas formas. Leía la otra vez un documento de la OIT, hay como 30 o 40 digamos, figuras de contratación laboral, ¿verdad? Que cumplen con los requisitos de la OIT, ¿verdad? Pero que no es el clásico contrato indefinido y para siempre, y que es muy costoso además de cancelarlo. Se generan expectativas, ¿no? Pero digamos que una golondrina no hace verano. Es bueno el nombramiento del ministro de Economía, pero hacen falta muchas cosas más como para llegar a la conclusión de que las cosas han cambiado o que pueden cambiar. Nos vemos en la próxima entrega. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Causa y Efecto. Los efectos en política y economía analizados desde su causa, con la conducción de Diego Ordóñez. Causa y Efecto.